Y bueno, mis hermanos, de esta manera llegamos a nuestro rincón doctrinal, al Catecismo de Heidelberg, y le vamos a pedir al hermano Matthew que nos ayude, por favor, con la lectura. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. When he said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. Ahora, mis hermanos, llegamos a la pregunta 82 del Catecismo de Heidelberg. Y bueno, nos dice la pregunta 82: ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Leemos todos juntos, hermanos, por favor. Con los cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a resumir la pregunta 82, la pregunta 83 y la pregunta 84, que son prácticamente el mismo tema: las llaves del reino, el evangelio y la disciplina eclesiástica. Y bueno, las tres respuestas del catecismo nos muestran un mismo mensaje. Un mismo mensaje que se nos da desde tres ángulos distintos. En la primera se nos dice que Cristo cuida a su iglesia, abriendo caminos de gracia y cerrando caminos de destrucción. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las llaves de la predicación y las llaves de la disciplina espiritual. En la pregunta 82 y 83, el rey que nos habla del evangelio abre el reino. El catecismo nos enseña que cuando el evangelio se predica, no es el pastor o el hermano que está presente el que está hablando, no, es Cristo mismo quien abre las puertas del cielo. Es Él mismo quien nos da esas palabras para que las recibamos con fe. La predicación no es simplemente una enseñanza que damos los domingos o algo que se prepara, no. La predicación es un acto de Dios. Cada anuncio que hacemos de perdón es una llave que abre esperanza. Cada advertencia que hacemos es una llave que nos llama al arrepentimiento. En otras palabras, hermanos, la predicación es la voz del Padre diciendo: la puerta está abierta, vuelve a casa. Ahora también el catecismo nos habla de disciplina. La disciplina nos lleva a proteger y a restaurar, hermanos. La disciplina no es ni un castigo, ni un rechazo. Es ese cuidado amoroso de una comunidad. Es ese cuidado amoroso de aquella familia que se toma en serio la santidad de la iglesia, la santidad de la salud espiritual. Porque cuando alguien persiste en el pecado sin arrepentirse, la iglesia tiene la obligación de llamarlo, tiene la obligación de acompañarlo, tiene la obligación de advertirlo. Porque lo único que buscamos cuando nosotros aplicamos disciplina es traer con brazos de amor, con lazos de amor al hermano que está viviendo el pecado. Y el catecismo nos dice también que si no responde, lo debemos apartar de los sacramentos. Una vez más, hermanos, no es un castigo permanente, es una invitación a que el hermano recapacite, a que el hermano entienda que si continúa recibiendo los sacramentos, aún estando en pecado, él está trayendo condenación a sus vidas. Por eso la obligación que tenemos nosotros como congregación, como hermanos, como familia en Cristo, es de acompañarlo y de hacerle las observaciones necesarias para que él pueda volver a los caminos y él pueda tomar los sacramentos con ese corazón renovado. Ahora, mis hermanos, Cristo es el dueño de las llaves. No es ni el pastor, ni los líderes, ni la congregación son los dueños de las llaves. No, hermanos, las llaves permanecen a Cristo.
La iglesia solamente las administra con obediencia, las administra con amor. Por eso, estas tres respuestas de estas tres preguntas nos recuerdan que la vida cristiana es un camino donde Cristo primero abre las puertas para salvar, cierra las puertas para proteger y las vuelve a abrir, pero esta vez para restaurar. Las preguntas 82 al 84 nos enseñan que la iglesia, hermanos, es una familia. Eso es lo que somos. Una familia donde la verdad y la gracia caminan juntas. La predicación nos llama a entrar por esas puertas. La disciplina nos ayuda a no salir de esas puertas. Y Cristo, hermanos, sostiene las llaves con manos de misericordia. Amén, hermanos. Y bueno, de esta manera nos ponemos de pie, hermanos, una vez más, recordando, hermanos, que cuando nosotros alabamos en los domingos o cuando presentamos nuestra alabanza al Señor, lo estamos haciendo junto a la iglesia invisible. Esos millares de hermanos que se nos adelantaron en el camino se encuentran en este mismo momento adorando junto con nosotros a Dios. Amén, hermanos. Pensando que vivimos en un mundo en donde tenemos esta tendencia a calcularlo todo, ¿verdad? Porque sabemos que ahorrar es ser inteligente, que invertir es sabio y evitar esos gastos innecesarios es sentido común. Por eso cuando vemos a alguien gastar demasiado dinero en algo, automáticamente nosotros lo empezamos a cuestionar y decimos, ¿era necesario? ¿Era realmente necesario gastar tanto? ¿No era mejor ahorrarlo o invertirlo? O a veces nos parece un desperdicio, tanto en tiempo, dinero, y siempre hacemos eso, ¿verdad? Cuando es para otras personas. Pero también hemos sido testigos de actos de amor que rompen esta lógica. Porque cuando vemos a una madre que deja de dormir para cuidar a su niño, no lo cuestionamos. Cuando vemos a un esposo que maneja horas para estar solamente unos 10 minutos con su esposa que está en el hospital, lo admiramos. O esa familia, en este punto yo estoy así también, porque o esa familia que ahorra durante años y de repente gasta todo lo que ahorró solamente para que su hija tenga su fiesta de 15 años. O la boda, ¿no? Que se gasta mucho dinero en la boda. Y es que también podemos ver a veces cuando una familia está apretada, pero aún así se permite darse sus gustitos a sus hijos, aunque estén apretados. Y es que a los ojos del mundo esos actos parecen innecesarios, no van con esa lógica, pero a los ojos del amor son hermosos. Y creo que si les preguntáramos a cada una de esas personas si lo volvería a hacer, si volvería a gastar ese dinero, si volvería a gastar ese tiempo, si volvería a hacer ese sacrificio, yo creo que la mayoría diría que sí. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Y bueno, pero ¿qué dice la Biblia acerca de estos actos de renuncia? De estas muestras de amor y estas muestras de derroche. En la Biblia también encontramos una historia muy hermosa. Encontramos un acto de amor que para algunos pareció exagerado, pareció ser un desperdicio, incluso tonto, y se enojaron, aunque no les había costado a ellos. Así seamos a veces, ¿no? Aunque no nos costó, nos enojamos. Esta historia la encontramos en Betania.
una mujer que rompió un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, que equivalía aproximadamente a lo de 1 año de trabajo, y lo derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús. Este acto fue considerado por muchos exagerado, imprudente, un desperdicio. Pero lo hizo porque ella entendió algo que muchos no entendieron en ese momento. Ella entendió quién estaba frente a ella y que ese era el momento preciso de demostrar su amor y su adoración. Y así como en la vida diaria hay actos de amor que para muchos parecen excesivos, también en la vida espiritual nosotros tenemos esas entregas por nuestro Señor. Y este pasaje nos invita a cada uno de nosotros a preguntarnos qué estamos dispuestos a quebrar, qué estamos dispuestos a derramar por Él. Porque todo lo que hagamos, sea pequeño o sea grande, a los ojos del mundo van a parecer un desperdicio. ¿Otra vez estás leyendo la Biblia? Ponte a estudiar algo que te deje dinero. ¿Otra vez estás un viernes por la tarde en un estudio bíblico? Sal, disfruta el mundo o ponte a trabajar. ¿Otra vez levantándote temprano cada domingo para ir a congregarte? ¿Cuántas cosas no hemos visto misioneros dejando su carrera? Personas que están dispuestas a entregar su vida por el Evangelio, por la fe. Para muchos esto es un desperdicio, es fanatismo, es un acto que muchos no aprecian. Sin embargo, hermanos, quiero que esta mañana ustedes se lleven esta idea muy clara, que todo lo que hacemos para el Señor no es un desperdicio. Todo lo que hacemos por el que fue quebrantado en la cruz, para los ojos de Él, es una obra hermosa. Y así pasamos a nuestros versículos de hoy, que se encuentran en Marcos 14, del 1 al 11. No puse ahí, desde el 1 al 11. Y los que tengan la oportunidad de sacar su Biblia, y los que no, va a estar aquí pasando en las diapositivas. Y el versículo nos dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también
también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Y así pasamos a nuestro primer punto, que es el complot para prender a Cristo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, como que pareciera que había dos cosas que no cuadraban con la historia de esta mujer entrando y rompiendo el frasco. Pero Marcos no presenta este relato aislado, sino intercalado entre estas dos escenas, entre la conspiración de los líderes religiosos para matar a Jesús y entre la traición de Judas. Esto es lo que habíamos visto en otras ocasiones, ¿se acuerdan? Este llamado sándwich literario. Pero él lo hace precisamente para mostrar, para intensificar este contraste espiritual entre la adoración verdadera y el rechazo de Jesús. Y Marcos nos ubica también entre la Pascua y los panes sin levadura. Esta ubicación no es solamente cronológica como para que nosotros nos ubiquemos, no, sino que tiene esa profundidad teológica, porque no era una fecha cualquiera, no, era una fiesta nacional de la celebración de Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos automáticamente traían a la memoria el cordero sacrificado, la fidelidad de Dios. Era una celebración de adoración donde el pueblo estaba con ese espíritu recordando la fidelidad de Dios. Y lo que Marcos quiere mostrarnos es que el verdadero Cordero Pascual está avanzando hacia el sacrificio justo como la Pascua de Egipto. Porque Jesús, como sabemos, no murió como esa víctima accidental de la historia. No, Él murió como ese Hijo de Dios entregado conforme al propósito redentor de Dios. Y Marcos empieza preparando esta escena con este contraste dramático. Porque en medio de este ambiente de adoración, los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle. Es decir, esta élite espiritual, los espirituales, los guardianes del culto, de la Torá, de la palabra, los que sabían de memoria la escritura, los que se supone que tenían que reconocer al Mesías cuando éste llegara, lo que estaban buscando era por engaño prenderle para matarlo. No lo reconocieron, ellos estaban conspirando contra él. Así, en este contexto, la unción de Betania se va a convertir en este acto profético y Cristo. Es también muy revelador porque sucede en Betania, donde vivía Lázaro, Marta, María. Era un lugar familiar, él había estado ahí varias veces. Él había resucitado a su amigo amado y había permitido a María sentarse a sus pies. Él estaba rodeado de gente que conocía, que él amaba. Era más que un lugar de refugio y de reposo. Era lo que se le conocía como su centro diplomático, su headquarters. Y él estaba sentado a la mesa con un llamado Simón el leproso. Ahora, no significaba que esta persona tenía lepra, porque ya sabemos que no podían convivir con la gente, pero nos da a entender que esta persona en algún momento tuvo lepra y muy seguramente, muy seguro fue sanado por Jesús. Y en esta ocasión él estaba recibiendo con esta cena como agradecimiento a él, muy probablemente. Y así como a nosotros en nuestros países, pues a veces se nos queda el sobrenombre, ¿verdad? Y aquí seguimos viendo este contraste hermoso que nos presenta Marcos, porque Betania significa casa
de miseria o casa de los pobres. No estamos en un palacio, no estamos en la casa de un sacerdote, de un sanedrín. Estamos en un espacio humilde, cercano a la periferia de Jerusalén. Precisamente por eso resulta tan impactante la presencia de un frasco de alabastro con perfume de nardo puro. Porque ya en sí el frasco era considerado de gran valor por su capacidad de conservar estos aceites, estos perfumes y que no perdieran, que no se evaporaran. Entonces no era como un recipiente cualquiera. Ese frasco ya tenía un valor significativo independientemente de su contenido. Pero Marcos dice que es muy enfático en decir que contenía nardo puro. Es decir, no era diluido, era auténtico. Era, dice la Escritura, que de mucho valor. Lo que ya vimos equivalía a prácticamente lo de un año de trabajo. Es por eso que en este lugar sencillo es revelador que apareciera esta ofrenda extraordinaria. Pero lo que quiero que vean ustedes, mis amados hermanos, no es la grandeza del valor del perfume, sino lo que Marcos en realidad quiere apuntar es al valor de quien lo está recibiendo. Porque cuando se reconoce quién es Jesús, todo lo demás pierde valor. Así que este pasaje no pretende exaltar simplemente el acto de generosidad de una mujer, que fue extraordinario, sino que busca resaltar la dignidad de Cristo. La ofrenda es valiosa porque el que la recibe es más valioso, infinitamente valioso. Ahora, ella no derramó cualquier perfume, ya vimos, fue nardo puro, auténtico, verdadero. Su adoración era tan pura como el perfume que estaba derramando. Y en comparación de la falsa espiritualidad de los líderes religiosos, ese contraste es tan hermoso. Ahora me gusta porque dice que ella entregó todo lo que tenía. Para una mujer del primer siglo, deshacerse de esa posesión no era fácil. No era fácil. Así como para nosotros esas ofrendas que a veces presentamos al Señor, muchas veces tampoco son fáciles, pero tienen que ser puras como nuestra adoración. Y así pasamos al segundo punto. Imaginen la escena. Jesús está recostado. La Escritura dice que está sentado, pero en realidad está recostado. Están comiendo y de repente entra una mujer con un frasco de alabastro en sus manos. Entra y sin decir nada a nadie, lo que ella hace es que rompe ese frasco y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y todo el ambiente se impregna de ese aroma. Marcos no dice simplemente que abrió el frasco con cuidado, con delicadeza, sino dice que lo quebró. Y esa misma palabra utiliza Marcos cuando se refiere al endemoniado gadareno, cuando decía que desmenuzaba los grilletes. O sea, este acto nos comunica que fue una adoración sin reservas. Una vez roto, ya no había regreso. Ella no lo abrió con cuidado para tomar unas gotas y guardar el resto para después. No, ella no ofreció solamente una parte y se quedó con otra. Ella dice que la palabra dice que lo rompió totalmente. Esto declara una entrega total,
definitiva, irreversible, sin cálculo de conveniencia. No como nosotros, ¿verdad? Que muchas veces agarramos los frasquitos, los lavamos y los guardamos porque se puede necesitar. Ella lo rompió. Este perfume de nardo puro, para muchos de los presentes, sobre todo para las mujeres, representaba estabilidad, ahorro, herencia, un futuro, por lo menos un año de tranquilidad económica. Pero ella lo derramó en segundos sobre la cabeza de Jesús. Y no porque despreciara a los pobres, porque como decían, se hubiera vendido este frasco y se le hubiera dado de comer a los pobres. No, ella no desprecia a los pobres, ni porque ignora sus necesidades de su entorno, sino porque ella entendió que ese era el momento preciso, el momento en el que Cristo debe de ser nuestro centro absoluto. La misericordia para los pobres sigue siendo para nosotros un deber permanente, pero la presencia del Mesías caminando hacia la cruz exigía una respuesta única e irrepetible. Y este acto trasciende de lo extravagante y nos retó, a los que estaban ahí presentes y a nosotros también debería de remontarnos al Antiguo Testamento, donde ungir la cabeza era un gesto asociado a la consagración de reyes, de sacerdotes. Así que este acto de esta mujer en Betania es profundamente profético, porque ella sabía que Jesús estaba avanzando hacia su muerte expiatoria. Ella reconoce, al hacer este acto, ella reconoce quién está frente a ella: el rey, el sacerdote, el profeta, el Mesías esperado, cuyo oficio está por alcanzar su cumplimiento definitivo. Porque todo apunta hacia ese momento. Recordemos que el título de Cristo y su equivalente hebreo es Mesías, que significa literalmente el ungido. Toda la historia del ungimiento del Antiguo Testamento apunta hacia esta figura. Y al derramar este perfume sobre Jesús, la mujer lo está reconociendo como el ungido de Dios, el momento culminante de su misión. En otras palabras, ella está diciendo claramente, sin decir una sola palabra, lo que ella está diciendo: este es el Mesías, el rey, el sacerdote, que va camino a ofrecerse por su pueblo como este Cordero Pascual, cuyo cuerpo será quebrado y cuya sangre será derramada como ofrenda de olor grato para el perdón de nuestros pecados. Ahora, Marcos no solamente quiere resaltar ese acto de adoración, porque no, sino lo extraordinario de este acto es ese reconocimiento de quién está frente a él. Ahora, amado hermano, la adoración bíblica comienza cuando vemos correctamente quién es Jesús. Porque si Cristo es solamente un maestro, le pondremos atención. Pero si Cristo es solamente un ejemplo, lo admiraremos. Pero si Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero Pascual, el Rey ungido, el Salvador, entonces Él es digno de todo. Amén. Él merece nuestra adoración y nuestra vida. Y así pasamos al punto 3. Ahora, aquí me gusta porque la adoración verdadera es defendida y reconocida por Dios. Este acto de esta mujer levanta las críticas, como todos esos actos de derroche y de amor, levanta esas críticas y el enojo de los presentes. Y es que este enojo no solamente es de se pusieron serios o la miraron feo,
No, es realmente una indignación, o sea, se indignaron, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás pensando? Ellos realmente se enojaron, revelando también hasta cierto punto su espiritualidad, que puede sonar correcta, porque ¿por qué se estaba haciendo ese derroche? Sabia, inteligente, pero estaba totalmente desconectada con el corazón de Dios. Y muchos le decían, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Se hubiera vendido a los pobres. Y la reprendían severamente, o sea, la estaban atacando, le estaban diciendo, ¿qué te pasa? No, pero mientras no palabra, sino que la defienden y le dicen, déjenla, o sea, paren ya, paren, no la molesten más. Porque Jesús no solo acepta la adoración genuina y pura, sino que la defiende. Y en donde otros ven desperdicio, Jesús ve el corazón del adorador. En esa defensa vemos el corazón del Señor hacia la adoración sincera. Y Jesús responde con estas hermosas palabras y dice, buena obra me ha hecho. Jesús no solamente dijo, ella hizo lo correcto, lo moralmente correcto, lo que tenía que hacer, sino que esa palabra que usa es un calón ergón, que quiere decir es una obra hermosa, noble, admirable, bella. Y es que esa adoración verdadera es ante los ojos de nuestro Señor, es hermosa. Lo que otros evaluaron con calculadora y dijeron, es un desperdicio, Jesús lo pone en el lenguaje espiritual de esta belleza. Hermosa obra me ha hecho. Y luego Jesús explica el significado de lo que ella hizo, porque lo que ella hizo es que se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y es que en el judaísmo del primer siglo, ungir el cuerpo del difunto era un acto obligatorio, realizado por las mujeres de la familia. Este gesto de la mujer como esa preparación anticipada para la sepultura de nuestro Señor adquiere otra dimensión cuando recordamos que Jesús fue sepultado rápidamente, sin ese proceso, y que de hecho las mujeres el domingo por la mañana se apresuraban para llevar a la tumba y hacer ese proceso que se tenía que haber hecho. Pero la mujer de Betania ya lo había hecho. Ella ya se había anticipado. Por eso la mujer de Betania actúa como esta profeta, al hacer lo que los discípulos no habían podido reconocer, a pesar de que el Señor ya les había dicho 3 veces explícitamente lo que iba a ocurrir, y no lo habían entendido. Y esta mujer reconoce que el sacrificio del Señor era inminente y que ese momento demandaba una respuesta. Esta mujer hizo todo lo que pudo, todo lo que estuvo a su alcance, y ungió el cuerpo del Señor mientras aún estaba vivo. Y de esta manera me encanta porque su ofrenda quedó enlazada y unida al Evangelio mismo. Porque Jesús declara y dice que donde quiera que se predique el Evangelio, se contará también lo que esta mujer hizo para memoria de ella. Y otra vez me encanta porque la palabra que usa aquí Jesús no significa simplemente fama humana, o que todo el mundo va a hablar de ella, o que va a ser famosa y a donde quiera se va a escuchar de ella, sino que usa esa palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para el memorial sagrado. Esas ofrendas de memoria que también se utiliza cuando Dios hace memoria
de su pacto. Es decir, que el acto de esta mujer quedó en la memoria de Dios. Jesús eleva el acto de esta mujer a un nivel de una ofrenda presentada ante Dios mismo. Ella no buscó reconocimiento, ya no dijo, yo lo voy a hacer para que así. No. Cristo mismo la inscribió en la memoria del Evangelio. Ella no lo pidió, pero Jesús la colocó en el registro eterno de la redención. Su acto automáticamente, sin mencionarla, queda incorporado cuando proclamamos el Evangelio. Porque siempre que hablamos del Evangelio, hablamos de este Rey ungido que murió, pero que también resucitó. Y para nosotros, hermanos, es que recordemos también que nada de lo que se entrega a Cristo con fe queda en el olvido. Nada de lo que a nosotros se nos podrá volver olvidado que hace mucho tiempo hicimos algo. A Dios no se le olvida lo que entregas con fe. La obediencia silenciosa que nadie ve, la recuerda Dios. El servicio que nadie ve, lo recuerda Dios. Y no solamente lo recuerda, lo ve hermoso. Y si Cristo lo ve hermoso, no importa que el mundo diga que es un desperdicio. Amén. Y esto nos lleva a nuestro punto 4, que es el último. La adoración que agrada a Jesús, a Dios es costosa, pero la traición barata también tiene su precio. Y como veíamos en el principio, ¿no? Este sándwich, recordamos que empezó con este complot de entregar a Jesús, buscaban la manera para agarrarlo y matarlo, y ahora Marcos nos presenta cómo termina aquí. Y es que, bueno, fuera que terminara ahí el relato, ¿no? Ya lo ungieron, no. Termina su relato con esta acción de Judas, sellando este complot inicial de los de la élite espiritual, de los de la crema innata espiritual, decimos nosotros. Y Marcos nos dice que uno de los 12, ese mismo Judas que caminó con Jesús, que escuchó sus palabras, que vio los milagros, el que era de confianza, porque sabemos que él era el que guardaba el dinero, él lo traicionó. Y obvio, al oír esto, los principales se alegraron y convinieron darle dinero. Ya sabemos cuánto le dieron, 30 monedas de plata. Y aquí el contraste es más intenso, porque por un lado, una mujer reconoce el valor incomparable de Cristo y lo honra con lo más precioso que tiene, el perfume de nardo puro de 300 denarios, y lo derrama sobre la cabeza de Jesús, preparando su cuerpo para la sepultura. Por otro lado, el discípulo que caminó junto a él, uno de los 12, entrega al rey por 30 monedas de plata el valor de un esclavo. Mientras la mujer prepara a Jesús para su entrega en la cruz, el otro prepara entregarlo a sus enemigos. La mujer entrega lo más valioso que tiene. Judas entrega al más valioso que existe. Una unge al rey, al cordero, al salvador. El otro se une a sus enemigos del rey y lo traiciona. Una reconoce al Mesías y el otro ve un desperdicio. Una será recordada por su acto de amor para memoria divina
pero el otro es recordado por traidor, por su acto de maldad. Una actúa como si hubiera entendido completamente el ministerio de Jesús y el otro actúa como si nunca hubiera caminado con él. La ironía es dramática, es profunda. Los que criticaban a la mujer por desperdiciar el perfume son los mismos que están a punto de desperdiciar su relación con el Hijo de Dios. Los que calculaban el precio de nardo no pueden calcular el precio de la traición que están por cometer. La mujer pierde todo lo que tenía, pero gana memoria eterna. Y el hombre gana 30 monedas de plata, pero pierde su alma. La pregunta que surge para nosotros en este pasaje es inevitable. Frente a Cristo, frente a la cruz, frente a aquel que fue roto como ese frasco de alabastro y su sangre derramada por nosotros, no podemos quedarnos callados. Y para aterrizar y para concluir, la pregunta sería: ¿seremos de los que calculan, critican, traicionan, venden? ¿O seremos de los que reconocen y rompen y derraman sin reservas? Todos tendremos que responder de alguna manera ante Cristo. ¿Seremos como esos líderes religiosos? ¿O como Judas, que lo rechazan y lo traicionan por un par de monedas? ¿O como la mujer que adora porque ha visto quién realmente es Jesús? Recordemos, hermanos, que el centro del relato no es el perfume y su precio, sino la dignidad incomparable de Cristo. La mujer quebró su frasco porque entendió que Cristo vale más que su seguridad, vale más que su seguridad, vale más que su estabilidad. Su acto fue una confesión visible para todos. Ella dijo sin palabras: Cristo es digno de todo. ¿Y nosotros? ¿Qué confesión estamos haciendo con nuestros actos? ¿Está tu nardo de 300 denarios? No, sino examinar nuestro corazón. Nos llama a adorar a Cristo sin reservas, a ofrecernos a nosotros mismos, como cantábamos, que queremos ser un perfume agradable a sus pies. Este texto nos invita a preguntarnos qué áreas de nuestras vidas permanecen selladas, mientras Cristo nos llama a romperlas y a entregarlas totalmente a Él. Porque todos tenemos un frasco que muchas veces preferimos guardar, ya sea tiempo, ya sea orgullo, ya sea comodidad, control, recursos, planes. Pero el Evangelio, hermanos, no comienza cuando nosotros rompemos nuestro frasco. Comienza con el cuerpo quebrantado de Jesús. Él no reservó nada, nada. Por eso, la respuesta digna no es una adoración con medida, sino una vida rendida para Él. Una vida que diga: Señor, aquí está lo que he guardado. Hoy vengo y lo rompo delante de tus pies porque reconozco que solamente tú eres digno de que te entregue mi vida. Y como oración final, hermanos, mi oración es que el Espíritu Santo nos conceda el reconocer el valor incomparable de Cristo y responder como esa mujer en Betania, con esa entrega sin reservas, y que nuestra adoración ante los ojos de Jesús sea una obra
hermosa para la memoria de Dios. Es la vida. Cada ofrenda, cada sacrificio, por pequeño que nos parezca a nosotros, el Señor la recuerda. Y esa debe ser nuestra idea cuando salgamos de aquí esta mañana, hermanos, pensando que el Señor no escatimó entregar hasta la última gota de su sangre para salvarnos a todos y a cada uno de nosotros. Tengamos eso en mente cada vez que nosotros salgamos de la iglesia y vayamos al mundo a hacer iglesia, que aquel que fue sin pecado vino y se hizo pecado por nosotros. Aquel que no merecía sufrir vino y sufrió por nosotros. Así que, hermanos, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hacer una ofrenda, de hacer un sacrificio para el Señor, hagámosla como la mujer de Betania, sin dudarlo, sin pensar. Derramemos nuestras vidas ante sus pies y seamos ese perfume agradable para el Señor, confiando que el Señor recuerda cada una de nuestras ofrendas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Les pido por favor que nos pongamos de pie para recibir la bendición. Mis amados hermanos, recibamos la bendición del Señor. Que la bendición del Dios que nos llena de paciencia ante las circunstancias difíciles de la vida, y la bendición de su Hijo Jesucristo, que nos acerca al reino de Dios, y la bendición del Espíritu Santo, quien intercede por el pueblo de Dios con gemidos que no se pueden expresar con palabras, esté con todo el pueblo de Dios y con toda la tierra eternamente y para siempre. Amén.